Entonces, como comprenderán, ¿no? Por estas funciones, el daño renal va a tener signos y síntomas muy variados, ¿no? Y a veces no van a ser tan evidentes como en aparato respiratorio, ¿se acuerdan? Los síntomas eran tos, disnea, ¿no? Entonces, bueno, ya podíamos más o menos intuir rápido que se trataba de un problema respiratorio, pero a veces en el riñón no vienen síntomas un poco generales, sistémicos, y no podemos rápidamente decir que, no, este es un problema renal, ¿no? A no ser que sean algunos síntomas muy específicos. Entonces tenemos que buscar, ¿sí? Buscar las características que nos puedan orientar a que hay un daño o una lesión renal. Entonces, lo que vamos a tratar en esta clase, en estos minutos, es una historia clínica breve de algunos antecedentes que pueden aproximarnos a un daño renal y algunos de los síntomas más frecuentes que también pueden orientarnos a una lesión renal, ¿no? En cuanto a la historia clínica, vamos a ver por qué es importante la edad y sexo en cuanto a síntomas de aparato renal. ¿No? En los niños pueden haber pues infecciones o problemas asociados a malformaciones congénitas, ¿no? En los riñones sobre todo. También es frecuente la glomerulonefritis postestreptocócica, que este es un cuadro que fundamentalmente se da en niños. Ya vamos a ver en el siguiente semestre, cuando hagamos el síndrome nefrítico, de qué se trata específicamente, ¿no? Pero esto generalmente ataca a niños que han sufrido una faringitis o una dermatitis, ¿no? Y 2 semanas después vienen hinchaditos, no vienen orinando sangre, entonces ya hay que pensar en una glomerulonefritis, usualmente en niños. El tumor de Wilms, que también, ¿no? Es en niños. En las mujeres jóvenes con síntomas urinarios, pues hay que pensar en una infección urinaria, no más frecuente en las mujeres, no tanto en los varones. En el adulto mayor, que ya también tiene problema de próstata, puede ser uropatías obstructivas o también pueden ser infecciones urinarias ya, en el adulto mayor por el problema de hipertrofia prostática, ¿no? En la ocupación, ¿qué es relevante? ¿No? De repente alguna exposición a sustancias tóxicas como plomo, mercurio, arsénico, fósforo, a veces que se usan en la minería ilegal, que está tan de moda ahora, que están ustedes viendo, o en algunas fábricas que no tienen todos los sistemas de protección para sus trabajadores. Entonces estas sustancias pueden ocasionar daño renal, pero para eso tenemos que saber tratar de extraer bien el dato, ¿no? Desde cuándo, qué sustancias a la que está expuesta, durante cuánto tiempo ha sido la exposición, en fin, ¿no? Para poder relacionar. En cuanto a los antecedentes personales, normalmente pues infecciones estreptocócicas, ¿no? Por térmicas o faringias que podrían después desarrollar provocar una glomerulonefritis, ¿no? Entonces el antecedente de diabetes e hipertensión es importantísimo, ¿ya? El paciente diabético o hipertenso que viene hinchado, lo primerito que tengo que pensar es que se está afectando su riñón. Los que ya han ido a los hospitales habrán visto que la mayoría de los problemas de los pacientes que están con insuficiencia renal, que están en diálisis, son portadores de ¿qué? Diabetes, ¿no? Diabéticos que no se han controlado bien durante toda su vida o hipertensos. Entonces, en esos pacientes no tenemos que esperar de repente que venga con algún problema. En esos pacientes tenemos que estar buscando nosotros si ya hay algún indicio de un daño renal. Entonces, diabetes, hipertensión arterial, igual el paciente con gota, ¿no? Con hiperuricemia. Entonces, si ya tiene artritis, hay que estar pendientes de que haga un problema renal. ¿No? Litiasis renal, si ya tiene antecedente o ya le han diagnosticado cálculo renal, entonces también tenemos que ver. ¿No? Pacientes que tienen ya diagnosticadas enfermedades del tejido conectivo, como lupus, eritematoso sistémico, vasculitis, también. Esas enfermedades afectan, tienen mucha predilección por el riñón, ¿no? Van a provocar glomerulonefritis, que puede llevar a una insuficiencia renal y a veces son la causa de muerte de estos pacientes con enfermedades del tejido conectivo. Entonces, apenas se diagnostica, tenemos que estar cuidando el riñón y estar vigilando de que no se dañe. Neoplasias como el mieloma múltiple también pueden afectar secundariamente al riñón, enfermedades cardíacas, la insuficiencia cardíaca, la cirrosis hepática también van a afectar al riñón, ¿no? Puede ser el síndrome cardiorrenal, el síndrome hepatorrenal, o sea, afectación renal secundario, ¿no? Y fármacos, ¿no? Antiinflamatorios no esteroideos, aminoglucósidos, anfotericina B, que es un antimicótico, sales de oro, que se usaba también para problemas reumatológicos, litio, que es para pacientes con problemas psiquiátricos, compuestos yodados, ¿no? Cuando se tienen las imágenes por contraste, con contraste, ¿no? Compuestos yodados, entonces todos estos pueden producir daño renal, ¿no? Tienen que estar pendientes, ¿no? Y los antecedentes familiares, pues algunas enfermedades
que tienden a heredarse, ¿no? Como la poliquistosis renal, el riñón en herradura, síndrome de Alport, que también es una enfermedad rara que afecta al riñón, afecta a ojos, oídos en el paciente, ¿no? Bueno, hay que sospecharlos, y las tubulopatías como el síndrome de Fanconi. Entonces, estos son los antecedentes o lo más relevante en la historia clínica relacionado a patología renal. Entonces, lo que vamos a tratar, hemos dicho, ¿no es cierto? Vamos a tratar estos síntomas principalmente, ¿sí? Edema, dolor lumbar, alteraciones en el volumen urinario, trastornos de la dicción y alteraciones de las características de la orina. Entonces, el edema. Todos supongo que han visto un paciente con edema. A ver, vamos a acordarnos que en condiciones normales, normalmente el 60% de nuestro peso corporal es agua, ¿no es cierto? Y el 40% de ese 60%, el 40% es intracelular y el otro 20% es extracelular, ¿no? Y estos están en un constante, este líquido está en un constante movimiento, pero está en un equilibrio, porque si no, nosotros tomamos un poquito de agua y estaríamos hinchándonos todo el tiempo, ¿no? Entonces está en equilibrio. ¿Y qué hace? ¿Qué permite este equilibrio dentro de los vasos sanguíneos para que no se salga el líquido de nuestros vasos y se vaya a nuestro intersticio? ¿La presión ósea? La presión, hay dos presiones, la presión hidrostática y la presión oncótica. La presión hidrostática que hace que tienda a salir, ¿no es cierto? Y la presión oncótica que tiende a que el líquido se quede ahí. Entonces estas dos presiones tienen que estar en un perfecto equilibrio, porque si una sube o baja, entonces se va a producir el edema. ¿Y qué cosa es el edema? Es simplemente la acumulación de líquido en el espacio intercelular o intersticial. Sale de los vasos y se va a este espacio, sobre todo en el tejido celular subcutáneo, ¿no? Y además también puede localizarse en las cavidades serosas, o sea, en el peritoneo, en la cavidad pleural, ¿no? Dando el derrame pleural, en el peritoneo, en la cavidad peritoneal va a dar ascitis, en el pericardio, ¿no? Va a dar un derrame pericárdico. Entonces, es así como se forma el edema, ¿no? Y cuando el edema ya es, cuando se acumula más de 2-3 litros, ya nosotros vamos a poder observarlo, ¿no? Sobre todo en las zonas de declive, porque este edema, por el movimiento del líquido, tiende a localizarse por la gravedad, sigue la gravedad. Entonces, si un paciente deambula, camina, ¿dónde se va a localizar? En los miembros inferiores, ¿no? Y va a tender a subir según la magnitud. Pero si un paciente está postrado, está echado, ¿dónde se va a localizar? ¿Dónde voy a buscar el edema? En la parte dorso-lumbar, ¿no? Entonces yo presiono ahí y voy a encontrar el edema, porque obviamente el paciente no deambula. Entonces, ¿qué causas? Esto es en general, ¿ah? Ya no estamos hablando solamente, específicamente del renal, ¿no? Las causas del edema ya ustedes están diciendo, ¿no? Presión oncótica, presión hidrostática. Entonces, una causa va a ser el aumento de la presión hidrostática, ¿no es cierto? Que tienda a salir, ¿no? Acá un ejemplo, por ejemplo, es la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Hay éstasis, ¿no? No hay la suficiente fuerza de la bomba para movilizar la sangre, entonces la sangre se queda estacionada, digamos, en éstasis, y aumenta la presión hidrostática y sale el líquido. Entonces tenemos esta como primera causa, aumento de la presión hidrostática. Aumento de la permeabilidad vascular por una inflamación, ¿no? Por las citoquinas, en fin, todos los mediadores inflamatorios que ustedes conocen pueden provocar aumento de la permeabilidad vascular, pero esto va a mediar el edema por inflamación. Cuando hay una infección, una inflamación, sale el líquido también, y es por aumento de la permeabilidad capilar. Y el otro que habíamos visto de las fuerzas, ¿no? El líquido es disminución de la... ¿Quién da la presión oncótica? Las proteínas, la albúmina, fundamentalmente la albúmina, no tanto la globulina. Entonces, si hay una disminución de la albúmina, ¿qué va a pasar? Disminuye la presión oncótica y edema, ¿no? Se va a edema. Y lo otro es pues obstrucción linfática, ¿no? Que puede ser por traumatismo, un tumor o algo que esté obstruyendo la linfa, que también es lo que lleva el líquido, saca el líquido, y puede ser pues, por una inflamación, tumores, por parásitos incluso. Pero esto nos va a dar estas situaciones de aumento de la permeabilidad capilar por daño vascular y obstrucción linfática, nos van a dar más un edema localizado, ¿sí? Un edema localizado, ¿ya? Y lo otro que hemos hablado de las presiones nos van a dar un edema generalizado. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer cuando yo tengo un paciente con edema, cuando viene el paciente quejándose, doctora, me estoy hinchando, se me hinchan las piernas, o se me hinchan los ojos, o se me hincha la cara, lo primero que tengo que ver es si es un edema generalizado o es un edema localizado, porque ya mi orientación diagnóstica va a cambiar, ¿sí?
Si es un edema bilateral, generalmente, ¿no? Usualmente simétrico, estoy hablando de un edema generalizado, ¿ya? Pero si es en un unilateral, que afecta a un solo miembro, una sola parte del cuerpo, entonces estamos hablando de un edema localizado. Entonces, en el edema localizado tengo que pensar pues, en causas locales, ¿no es cierto? Una obstrucción linfática, una trombosis venosa profunda, de repente una celulitis, una infección, en fin, ¿no? Sin embargo, cuando hablo de edema generalizado, ya me voy a esas 4 grandes causas por las presiones, ¿no? Es decir, el edema de origen cardíaco, el edema de origen renal, el edema de origen hepático y el otro por malnutrición. ¿Ven? Es solamente decidir, ¿no? Entonces yo me ubico acá y ya pienso en esas cosas. Acá tienen, este cuadrito lo tienen en su libro, revísenlo, pero acá yo les he resaltado la fisiopatología del edema del síndrome nefrótico, por ejemplo, ¿no? Que es un edema de origen renal, la cala Vedet, ¿no? El daño fisiopatológico más importante es la hipoalbuminemia, una disminución muy severa de proteínas en sangre, y eso es lo que va a producir, pues, a despertar una serie de otros mecanismos y que finalmente van a llevar al edema de origen renal, ¿no? Entonces van a revisarlos de esta acá, y también acá tienen la otra causa, insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática. Entonces prácticamente los 3 tipos de edema, y el cuarto que nos falta, que es el de la malnutrición. Muy bien. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos al paciente con edema, doctor, doctora, me hincho, tenemos que hacer la investigación semiológica, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ver? Así como Alicia, ¿se acuerdan? ¿No? Para el dolor. Entonces, todas estas preguntas para edema, ¿ya? Que son más o menos parecidas. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo es que usted se empieza a ver, a notar que se hincha, ¿no? Porque es diferente un edema que se presenta de un momento a otro, ¿no? Y que podríamos pensar de repente que ahí hay una reacción anafiláctica, ¿no? A un edema que va apareciendo poco a poco y que es progresivo, ¿no? Y que dura de repente semanas o meses en instalarse, que de repente al principio el paciente no le da mucha importancia, siente que sí sus pies se hinchan un poquito, que no le entra el zapato, pero después ya va aumentando, ya se sienten molestias, ya le dificulta sus actividades diarias. Entonces eso tenemos que preguntar, ¿no? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? ¿En qué momento del día? ¿En qué momento del día también es importante? Porque algunos tipos de edema tienen diferentes, aparecen en diferentes momentos del día, y eso nos sirve para orientarnos. ¿Por qué, papá? El renal en predominio matutino. Ya, ¿no? El edema de origen renal, generalmente el paciente se despierta hinchado, ¿no? Y el del cardíaco, vespertino, con B chiquita, que significa que es en la tarde. Entonces el paciente se despierta flaquito, ¿no? Y les va a decir, no, ya me despierto bien, y conforme voy haciendo mis cosas, estoy trabajando o estoy en la casa haciendo, de pronto en la tarde mis pies están hinchados, ¿no? Me acuesto y ya otra vez al día siguiente no hay hinchazón, y durante el día otra vez estoy hinchado. Entonces eso ya nos orienta, junto con otros síntomas, antecedentes, en fin, a que puede ser un edema de origen cardíaco, ¿no? Pero el edema de origen renal es usualmente en la mañana, se despierta hinchado. Y también en qué zonas es importante, ¿no? El cardíaco, el renal, ¿dónde en la cara, ¿no? Generalmente los párpados, las zonas laxas, zonas de tejido laxo como las manos, los genitales. Entonces esas zonas va a tomar predominantemente el edema de origen renal. El cardíaco, los miembros inferiores, ¿no? El hepático, asitis, ¿no? Asitis, por ya varias cosas que ya van a ver ustedes. ¿En qué zonas del cuerpo? Si es doloroso, ¿no? ¿Duele este tema? No duele, ¿no es cierto? Si es un edema doloroso, rojo, en fin, y unilateral, pensaré de repente en una infección, una celulitis, ¿no? En otro tipo ya de edema, ¿no? Si experimenta algunos síntomas relacionados, o sea, igualito los concomitantes, ¿no? Si hay fiebre de repente, ¿no? Entonces pensaría de repente en algún proceso infeccioso, ¿no? Pero no va a ser un edema generalizado, sino va a ser un edema localizado de repente con fiebre, ¿no? Si hay síntomas que nos sugieren insuficiencia cardíaca, ¿no? Por ejemplo, dolor torácico, disnea, palpitaciones, o antecedentes, ¿no? De valvulopatías, de hipertensión arterial, de infarto, ¿no? Entonces todo eso puede sugerirnos una insuficiencia cardíaca. Si se observan signos de hepatopatía, ¿no? O incluso también los antecedentes, si el paciente tiene un antecedente de hepatitis B, si tiene antecedentes de alcoholismo,
¿no? Y hay ictericia, ¿no? En fin, entonces, porque ya me iré un poquito más al lado de que podría ser un edema de origen hepático, ¿no? Y si hay síntomas de nefropatía, que es el caso, lo que estamos nosotros estudiando ahora, ¿no? Si la orina es espumosa, por ejemplo, ¿no? O hay el antecedente ¿de qué? No, la suficiencia urinaria no va a producir insuficiencia renal, ni edemas, ¿no? ¿De qué? Enfermedades, como hemos dicho. Hipertensión arterial. Diabetes, hipertensión arterial, ¿no? Enfermedades del tejido conectivo. Entonces, todo eso, por ejemplo, tiene que... Si yo tengo ese paciente con diabetes, viene con edemas, fijo que es renal, que ya hizo insuficiencia renal, o está haciendo un síndrome nefrótico. Entonces, eso. Síndromes de malabsorción. Si el paciente tiene una diarrea crónica, ha perdido peso y viene con edemas, ¿en qué voy a pensar? ¿Qué es por qué? Por desnutrición, ¿no? Un edema por desnutrición. Si ha estado inmovilizado por largo tiempo, ¿no? Y viene con un edema unilateral en el miembro inferior derecho, ¿en qué voy a pensar? Postrado, una trombosis, ¿no? Una trombosis venosa profunda. Entonces, ven, todos esos datos nos van sugiriendo, nos van orientando a dónde es el edema. Entonces, ahora nos vamos a ver el edema de origen renal. Este edema de origen renal es generalizado, ¿sí? Es generalizado y generalmente son tres causas principales que van a provocar edema por afección de este aparato renal, ¿no? El síndrome nefrítico, que ya lo van a ver ustedes después, pero bueno, ese síndrome nefrítico es por es inflamación, ¿no? Del glomérulo, que causa también inmune, ¿ya? Entonces este síndrome es matinal, este edema es matinal, en la mañana, ¿no? Generalmente periorbitario, usualmente con sus ojitos hinchados, usualmente niños, ¿no? Es blando y es, bueno, no es tan intenso como los otros edemas, ¿sí? Entonces, pero fundamentalmente en la carita, es por aumento de la permeabilidad capilar en el glomérulo, esa es la fisiopatología, ¿no? A ver. En el síndrome nefrótico, que ya habíamos hablado, ¿no? Que la medida ahí, ¿quién era? ¿Cuál era el daño en el síndrome nefrótico? La proteinuria, ¿no? Disminución de proteínas. Entonces, este sí va a ser un edema muy extenso, muy severo. Es un edema muy blando, que deja fovea. ¿Se acuerdan? Las características de este edema es que es blando, deja fovea. Eso lo ven ella en el examen físico. Que es simétrico, ¿no? Es de temperatura normal, es frío, pálido, ¿no? Anasaca y es por hipoproteinemia y puede progresar a un edema generalizado, como están viendo en la figura, ¿no? Que se llama, ¿qué? El edema generalizado. Anasarca, cuando incluso ya hay también líquido en las cavidades, ¿no? Peritoneal, derrame pleural, pericárdico, en fin, ¿no? Entonces es severo. La insuficiencia renal crónica, el paciente con daño renal crónico, también es un edema generalizado con tinte amarillo, ¿no? Y esta, pues, mecanismo por hipervolemia por disminución del filtrado glomerular, ¿no? Pero también puede haber un poco de hipoproteinemia. Entonces, estas son las situaciones a nivel renal que pueden causar edema, ¿no? Y hay algunas diferencias, como ven, entre las características de los edemas. Muy bien, entonces, ese es el edema, ¿no? Hay que estudiarlo bien para poder orientarlo. El otro síntoma que vienen también los pacientes es el dolor lumbar, ¿no? Generalmente el paciente dice, me duelen los riñones, ¿sí? ¿No? Vienen a la consulta, han visto ustedes, de repente, doctor, me están doliendo los riñones, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos asocian que todo dolor en la zona lumbar es pues por los riñones. Pues no necesariamente es así, ¿no es cierto? Porque ahí también hay otras estructuras que pueden causar dolor. Generalmente lo más usual pues son las... la columna, ¿no? La región, los músculos paravertebrales, contracturas musculares, en fin, ¿no? Entonces, pero el dolor proveniente de riñón puede ser por varias causas, ¿ya? Pero igual, ¿no? Si la queja del paciente es dolor, lo que tenemos que hacer es análisis, ¿no es cierto? Examinar todas las características semiológicas del dolor, ¿no? La aparición, ¿no? ¿Cómo aparece? Si aparece de forma de un momento a otro, quiere decir que es un dolor agudo, ¿no? Si es un inicio lento, ¿no? Larvado, en fin, es un dolor crónico, ¿ya? Y hablando solamente de patología renal, otra cosa que tienen que acordarse es que el riñón duele. Cuando se toca la cápsula, o sea, ya hay un daño muy extenso. Ya, muy bien. Entonces la cápsula, cuando la terminación de la cápsula es la que está muy ricamente inervada, tiene terminaciones nerviosas. Entonces cuando la lesión
Alcanza la cápsula, sí, ahí duele, ¿ya? Pero después no, porque hay un tumor, por ejemplo, puede ir creciendo en el parénquima y crece y crece y crece y no da dolor, no da molestias hasta que llega a la cápsula. Cuando llega a la cápsula, sí duele, ¿no es cierto? Pero sí hay otros mecanismos de dolor, ¿no? Por ejemplo, la dilatación de la pelvis, del uréter, eso sí puede doler, ¿no? Los vasos también pueden doler, ¿no? En el caso de un infarto renal, ¿no? Bueno, entonces, los dolores pues, de aparición agudo, que de un momento a otro, el cólico ureteral, que generalmente es por... ¿Quién causa el cólico ureteral? Cálculos, ¿no? Las piedritas, cálculo ureteral. El infarto renal, que les estoy diciendo, por obstrucción de una arteria renal, también duele. Y las pielonefritis por distensión, ¿no? Por inflamación, que también se altera, pues se distiende la cápsula y va a doler, entonces puede doler. Y los de inicio crónico, ¿no? Los de aparición crónica, de inicio lento, progresivo, por ejemplo, la poliquistosis renal, una glomerulonefritis, una hidronefrosis, ¿no? Es decir, una dilatación de los uréteres, de la pelvis, del riñón, en fin, ¿no? O los tumores renales. Entonces hay que evaluar, ¿no? la aparición del dolor. La localización, la intensidad, esto ya lo han hecho ustedes mucho, ¿no? Intensidad, carácter, concomitantes, irradiación, atenuantes, exacerbantes y la evolución. Esas son las características semiológicas del dolor. Entonces, estas son algunas situaciones relacionadas con el riñón que pueden provocar dolor, ¿no? La pielonefritis aguda, ¿no? Una infección. ¿En quién voy a sospechar, no? En una mujer, ¿no? Generalmente, o en un adulto mayor, también, ¿no es cierto? O un hombre, ¿no? Con fiebre y con molestias urinarias. Pues puede tratarse de una pielonefritis aguda. Entonces ahí le solicitaré pues, examen de orina, surocultivo, de repente, ¿no? Para orientarme, ¿no? Una perinefritis también, ¿no? Pero generalmente es secundaria a una infección urinaria. Entonces también podré pensar, o un absceso perirenal, ¿no? Dolor acá. Si tengo la sospecha, tendré pues que ver de repente una ecografía, ¿no? Una tomografía, me va a ayudar. ¿El tipo de fiebre? Bueno, también pueden cursar con fiebre, ¿no? Pero generalmente las fiebres infecciosas son pues fiebres altas, ¿no? Que pueden ser varias veces al día. Un tumor, una poliquistosis renal también va a doler, pero no va a ser un dolor de un momento a otro, no va a ser un dolor más crónico, ¿no? El infarto renal también, ¿no? Este sí puede causar un dolor agudo de un momento a otro, pero lo pensaré pues en un paciente que tenga un antecedente de una enfermedad vascular periférica, o sea que ya haya tenido de repente claudicación, ¿no? En miembros inferiores, en fin, un aneurisma de la aorta, paciente que tiene estenosis mitral, o un paciente que estamos tratándolo por endocarditis, por una endocarditis infecciosa, ¿no? Ya sabemos que este paciente está con endocarditis infecciosa y de pronto presenta de un momento a otro dolor intenso en la región lumbar. Tengo que pensar en un infarto porque esta endocarditis va enviando o va despidiendo émbolos, ¿no? Y que pueden ir incluso al riñón. Entonces ahí pensaré, ¿no? En este tipo de pacientes. La obstrucción de las vías urinarias por cálculos, ¿no? Que pueden provocar una hidronefrosis también, ¿no? Entonces hay que, o tumores también, ¿no? Por ejemplo, un tumor de cáncer de cuello uterino en la mujer, que va a aumentar, va progresando y puede producir obstrucción a nivel del uréter y esto producir hidronefrosis y también va a producir un dolor, ¿no? Pero ya tendremos otro tipo de síntomas también. Ahora, el dolor clásico renal, ¿no? Es el dolor cólico, el cólico ureteral que generalmente es causado por los cálculos, ¿no? Las piedritas que están en el riñón, que migran, van al uréter, lo obstruyen y esa distensión del uréter pues genera una gran reacción inflamatoria con liberación de citoquinas, en fin, y produce este dolor que es muy característico, ¿no? El dolor cólico renal o ureterorenal, ¿no? Normalmente es un dolor que se presenta de un momento a otro, es agudo, es unilateral, y tendría muy piña el paciente para que le den los dos lados, ¿no? Que le den los dos lados el cálculo, ¿no? Es muy intenso, se localiza ¿dónde? En la región lumbar, ¿no es cierto? Es muy intenso. Ustedes van a ver en la emergencia, entra el paciente y está revolcándose, se tira al suelo, se para, grita, llora, porque es un dolor realmente muy intenso, ¿no? Dolor tipo cólico, ¿no? A veces dice que me tuerce, ¿no? Que viene a momentos con más intensidad, ¿no? Entonces se localiza generalmente en la región lumbar y se irradia hacia abajo y hacia adelante, ¿no? Miren, más o menos el trayecto de la irradiación, ¿no? Es el flanco, la fosa ilíaca y se va hasta los genitales, ¿ya? Hacia los testículos en el varón, hacia los labios mayores en la mujer. Entonces,
es característica esta irradiación, ¿no? Y concomitantes, ese paciente pues es tan intenso que va a venir con, el paciente va a estar pálido, va a estar con taquicardia, sudoración, ¿no? Incluso puede venir con náuseas, con vómitos, y les va a referir que también ha habido alteraciones en la orina, en las características de la orina, ¿no? Colaquiuria, lisuria, ¿no? Hematuria, puede haber hematuria. Entonces ya con estas características, yo ya, y al examen que voy a encontrar, ¿no? Ni siquiera a veces le hago esto, la percusión lumbar, porque va a ser, el dolor es muy obvio, ¿no? Entonces hacer esto también es peligroso, hacerle esta maniobra, ¿no? Pero obviamente hay que ver, ¿no? Efectivamente es el dolor. Entonces con todas estas características, pues ya mi diagnóstico está cantado, ¿no? Entonces, acá, bueno, ¿qué me va a dar el diagnóstico definitivo? Una ecografía, una tomografía, ¿no? Bueno, el tratamiento posterior. Pero ahorita lo que hay que hacer con el paciente es calmar el dolor de inicio, y a veces hay que usar hasta analgésicos muy fuertes, incluso hasta opioides, ¿no? Porque el dolor es muy intenso. ¿Alguien ha tenido un cólico renal? ¿Todavía? Estoy tan joven. Ya, entonces características del cólico renal, ¿ya? Bien, ahora vemos las alteraciones del volumen urinario, ¿ya? Y del ritmo diurético, ¿ya? La orina es una función fisiológica, ¿no es cierto? Ustedes, cuando hacemos la historia clínica, funciones biológicas, ponemos orina. Entonces, ahí no es para que pongan orina normal, tienen que poner las características de la orina, o sea, más o menos el volumen, el color, ¿no? El olor de la orina, y si hay alguna alteración en lo que vamos a evaluar, en lo que vamos a decir en los siguientes minutos. El volumen normal diario, eso les he preguntado, ninguno de los grupos que han rotado conmigo sabe cuánto orinan normalmente, cuánto se orina normalmente. ¿Ah? Tienen que... El volumen normal diario es de 1200 a 1500. Lógicamente va a depender de la cantidad de líquido que tomemos, ¿no es cierto? Pero es 1200 a 1500 centímetros. No debe molestar, ¿ya? O sea, cuando yo voy a orinar no tengo que sentir dolor, ardor, nada, ¿ya? Entonces eso es si hay alguna molestia, es anormal, ¿ya? La micción, sobre todo, orinamos en el día, ¿no? ¿Alguien se despierta en la noche para orinar? A no ser que hayan tomado pues agua muy tarde, ¿no? O que se vengan de DIF, ¿no? Entonces, pero sobre todo es en el día, ¿no? Y la primera orina de la mañana es un poquito más oscura, más concentrada, ¿no? El color de la orina es un olor amarillo, ámbar, clarito, ¿no? Tiene un olor característico, pero no es un olor fétido, no es un mal olor, pero sí huele a orina, pues, ¿no? Y como les dije, en la mañana temprano es un poquito más concentrada, un poquito más oscura, pero en el día ya debe ponerse un poco más clara. Entonces eso es lo normal. Entonces cualquier alteración a lo que estamos diciendo es anormal, y lo vamos a catalogar como alteraciones de la diuresis. Entonces esto vamos a preguntarle a nuestro paciente, ¿no? Si tiene dificultades para orinar, ¿qué dificultades tiene? ¿Cuántas veces orina? Más o menos. ¿Se acuerdan que tenemos que extraer del paciente el dato de cuánto es lo que orina el paciente? Entonces, esto de cuántas veces orina. A ustedes de repente sí les puedo decir, ¿qué volumen orinas? A ver, ¿qué volumen orinas en el día? A ver, ¿cuánto? Ustedes sí podrían decirme, porque son estudiantes de medicina, ¿no es cierto? Yo más o menos orino unos 2 litros al día, ¿no? Porque ya orino 4 veces, 5 veces, cuando estoy en el hospital, cuando vengo a la universidad, cuando ando así. Ya, sí, y cada vez orino unos 300 centímetros, ¿no? Entonces ya con mi cuenta. Pero al paciente a veces es difícil sacarle ese dato, ¿no? Entonces hay que ser muy incisivos, tendré que preguntarle, pues, ¿cuántas veces usted va a orinar? ¿Cuántas veces orina? Ya al día orino 3 veces, doctora. Ya. ¿Y qué cantidad? De repente no les va a entender qué cantidad. Entonces la forma de hacerlos entender es cómo. Con tazas, ¿no? Más o menos cada vez que usted orina, más o menos ¿cuántas tazas orina? ¿Una taza, media taza, 2 tazas? ¿Cuánto? ¿Y cuánto es una taza? Más o menos 250 centímetros, ¿no? Entonces, ya, según eso nosotros calculamos. Y el volumen normal debe estar entre 1200 y 1500. Ahorita vamos a ver las alteraciones del volumen urinario. Entonces hay que preguntarle eso, ¿no? ¿Cuántas veces orina? Si se levanta a orinar por la noche. ¿Y cuántas veces se levanta a orinar? ¿Verdad? Hay gente que sí, normalmente se levanta y ese es su hábito. Entonces, bueno, eso será normal. Pero la gente que de un tiempo a esta parte me levanto en la noche a orinar, entonces ya podría estarnos indicando alguna patología, ¿no? Por ejemplo, los pacientes con insuficiencia renal, con insuficiencia cardíaca, hepática,
se levantan en la noche para orinar y orinan bastante, ¿ya? Los pacientes con la próstata, ¿no? Con hipertrofia prostática, con infección urinaria, a cada ratito están orinando y se levantan 3 o 4 veces los viejitos a orinar, ¿no? El que tiene su abuelito con problema de próstata, van a ver que a cada rato se levantan y orina poquitos. Entonces eso vamos a ver. Si nota cuánta orina emite cada vez, no son de las tasas. Nota dolor o ardor en algún momento para orinar, puede orientarnos a una infección, una inflamación, ¿no? Si ha tenido problemas para llegar a tiempo al baño, incontinencia, ¿no? Entonces esto generalmente en las mujeres, ¿no? De repente puede haber prolapsos, ¿no? O sea, incontinencia de orina. O, ay, me contaron un chiste y me oriné, ¿no? Entonces también es incontinencia de orina. No es normal, ¿verdad? No es normal orinarse de orina. Ya. Si ha notado algún escape de orina, ¿no? Si ha mojado involuntariamente la ropa y si tiene la sensación de que la vejiga está aún llena, o sea, orino y como que quiero seguir orinando, ¿no? Pero ya no puedo. ¿Ya? Entonces eso se llama tenesmo vesical y también es un signo de inflamación, es un síntoma de inflamación, infección de las vías urinarias. Entonces todo esto tenemos que preguntarlo en relación a la orina del paciente, ¿no? El volumen urinario, entonces ya hemos dicho volumen normal 1200 a 1500. Hablamos de poliuria cuando está más de 3000, ¿ya? Más de 3000 centímetros estamos hablando de poliuria. Puede ser fisiológica, ¿ya? Porque el paciente toma mucha agua y pues orina bastante, ¿no? Entonces funciona bien su riñón. Ya puede ser, pero también puede ser un trastorno psiquiátrico, ¿no? Hay pacientes que toman agua por un trastorno obsesivo compulsivo, en fin, ¿no? Eso se llama potomanía, ¿ya? Y a veces el paciente no nos dice, ¿no? Y sí estamos observando que viene el familiar diciendo orina cualquier cantidad, ¿no? Pensamos que es diabético o lo que sea, pero no, el paciente tiene algún trastorno psiquiátrico, entonces puede ser fisiológica. Puede ser patológica, hablamos de patológica cuando hay de causa renal, ¿no? Entonces, ¿qué situaciones o problemas del riñón van a causar que mi paciente orine mucho, ¿no? Más de 3 litros al día? La insuficiencia renal aguda en la etapa poliúrica. Cuando el paciente tuvo una insuficiencia renal y ya se resolvió aguda, por ejemplo, estuvo deshidratado, ¿no? Estuvo deshidratado, vino con oliguria, más bien no orinando y nosotros lo hemos hidratado, ya hemos corregido la causa hizo insuficiencia renal, entonces el paciente entra en una etapa de recuperación, ¿no? Y esa etapa de recuperación se acompaña de poliuria. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener más cuidado, porque si no reponemos el líquido que está perdiendo por la poliuria, podemos generarle que la insuficiencia renal se prolongue y se perpetúe, ¿ya? Entonces, insuficiencia renal en etapa poliúrica. La insuficiencia renal crónica también, ¿no? Uno creerá, pero doctora, ¿cómo? Si no funciona su riñón, porque tu paciente tiene insuficiencia renal crónica, ¿cómo es que va a orinar mucho? ¿No? Se orina, ¿no? Orina, pero esa orina no es concentrada, no está eliminando los solutos. Entonces, fíjense, ¿no? Que la cantidad de orina no es un indicador de daño renal, ¿no? Porque el paciente puede estar orinando mucho, pero esa orina no es efectiva, simplemente está botando, está eliminando agua, porque se filtra, pero no salen los solutos, todo lo que debe eliminarse no sale. Diuresis posobstructiva, también, después de que se soluciona una obstrucción, también aumenta la diuresis. Entonces esto, ¿no? Y la diabetes insípida nefrogénica, ¿no? Una alteración de receptores también que el paciente orina por daño en el riñón, ¿no? Y estas renales, la diabetes insípida neurogénica, que tiene que ver con la hormona antidiurética, ¿no? Pero ya es a nivel cerebral. La diabetes mellitus, la diabetes 2, ¿se acuerdan los síntomas de diabetes? ¿Cuál eran? Poliuria, polifagia, polidipsia, ¿no? Pérdida de peso y otra. Son 5. Polineuropatía. Infusión de manitol, ¿no? Manitol o un cloruro de sodio son diuréticos osmóticos. Entonces, si le estamos poniendo manitol al paciente porque tiene un edema cerebral, va a orinar bastante. Hay que estar controlando, ¿no? Hipercalcemia también hace, ¿no? Que aumente la diuresis. Entonces, son causas de poliuria. Y oliguria, no hablamos de oliguria cuando son menos de medio litro, menos de 500 centímetros en 24 horas. Entonces, también puede ser, la oliguria generalmente se causa prerrenal, la dividimos en prerrenal, renal o postrenal, ¿no? Prerrenal, cuando el daño está antes de que llegue al riñón, ¿no? Antes del riñón, por ejemplo, y esto es la disminución del flujo sanguíneo renal, es decir, no está llegando el suficiente líquido al riñón para ser filtrado. ¿Qué cosa puede provocar esto?
Una hipovolemia, pacientes que están con vómitos, con diarreas, ¿no? Entonces no llega pues líquidos. Ahí disminuye la volemia, disminuye el flujo sanguíneo renal. Entonces no hay, va a haber pues oliguria, porque el riñón, ¿no? Lo primero que hace para proteger que haya circulación en otros órganos es disminuye la orina, ¿no? Entonces hipovolemia, insuficiencia cardíaca, también esa bomba no funciona y no manda la cantidad adecuada al riñón. Entonces disminuye el flujo sanguíneo renal. El síndrome nefrótico, los síndromes edematosos en general, ¿no? Hay mucho volumen, ¿no? Pero en el intersticio, ¿no? Pero en el intravascular no hay tanto volumen, no hay tanto líquido, entonces hay disminución del flujo sanguíneo renal y estamos hablando que no llega sangre para ser filtrada al riñón y puede producirse una oliguria prerenal que puede progresar a una insuficiencia renal. Renal, la insuficiencia renal aguda, ya sea por de repente fármacos, ¿no? Tóxicos, bueno, ya saben ustedes, las aminoglucosos, los antiinflamatorios no esteroideos, si los damos así, en un paciente deshidratado, por ejemplo, podría producir un daño renal, ¿no? La insuficiencia renal aguda o la insuficiencia renal crónica, ¿no? ¿Producido por qué? Principales causas de insuficiencia renal crónica en el adulto. Diabetes, hipertensión, ya está. Saben toda la medicina. Ya, entonces acuérdense, ¿ya? Eso puede producir oliguria. Y la posrenal, ¿no? Disminución de volumen urinario, ¿por qué? Por uropatías obstructivas, ¿no? Obstrucciones que pueden ser, pero tendrían que ser de los dos lados. O sea, si es un cálculo, no va a ser un solo uréter, tendría que ser de los dos, ¿no? Pero ¿dónde puede afectar a los dos? En la vejiga, en la uretra, ¿no? Entonces, ¿no? En la uretra, en el cuello vesical, o ya muy piña en los dos uréteres, pues, ¿no? Entonces, posrenal, ¿ya? Y anuria, hablamos de anuria cuando no hay nada, no sale ni una gota de orina, ¿no? Ausencia de producción o eliminación de la orina. Si hay ausencia de producción, entonces estamos hablando de un daño renal. No se está produciendo anuria. ¿Por qué? Porque el riñón, ¿no? Necrosis cortical bilateral. El riñón se fundió, ¿no? Por cualquier causa, porque no le llegó líquido, una deshidratación muy severa, un daño, una insuficiencia renal aguda porque le pusieron una sustancia de contraste de repente, ¿no? En fin. Entonces, una necrosis cortical bilateral, ¿no? Los dos riñones, o trombosis de las venas renales, los dos, entonces hay anuria, no hay producción. Y ausencia no se puede eliminar, ¿por qué? Por obstrucción, ¿no? Nuevamente, obstrucción uretral bilateral, o del cuello vesical, o la uretra, ¿no? O la próstata, ¿no? ¿Se acuerdan? La próstata es lo más frecuente en los varones. Entonces, esas son alteraciones del volumen urinario, ¿no? Y del volumen y del ritmo diurético. No hemos dicho que a qué hora orinamos. Normalmente en el día, ¿no? Durante el día, ¿ya? Entonces la nicturia no es lo usual, ¿no? Pero podría darse, ¿no? Nicturia con grandes volúmenes, todos los tipos de poliuria. El diabético, por ejemplo, que cursa con poliuria, se levanta en la noche para orinar, ¿no? Entonces ya tenemos que ver ahí. El paciente con insuficiencia renal crónica, con disminución de la capacidad de concentración del riñón, lo que hemos hablado, ¿no? Orina bastante, pero esa orina no es concentrada, entonces también se levantan en la noche para orinar. Los pacientes con síndromes edematosos, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, o sea, en los estados edematosos, también van a levantarse en la noche para orinar. Y para gente que toma mucha agua o café muy cerca de acostarse, después de las 6 de la tarde, café es riquísimo, pero puede hacerlos levantar en la noche para orinar y orina grandes volúmenes, ¿no? Con los pequeños volúmenes, pues podemos verlo de repente en pacientes que tienen insomnio, que no duermen y se levantan a cada rato para orinar, y orinan poquitos, ¿no? Entonces, bueno, no van a encontrar, va a ser más que nada una alteración psicológica, ¿no? Y la polaquiuria nocturna, hablamos polaquiuria, que no es, son orinas de poquitos, ¿no? Y esto usualmente en los cuadros de infecciones o de próstata, ¿no? Los pacientes con hipertrofia prostática que se levantan a cada rato orinar. Entonces estos son, ¿ya? Estos son los disuria, la dificultad en la eliminación de la orina. El paciente les va a decir que le duele o le arde para orinar, ¿no? Dolor o ardor al orinar, por infecciones del tracto urinario. Polaquiuria, aumento en la frecuencia, pero no en el volumen. O sea, el paciente va a orinar igual, sus 1200, 1500, 2000 centímetros en todo el día, pero va a orinar poquitos, ¿ya? Aumento en la frecuencia. Por enfermedades infecciosas, inflamatorias o obstructivas, infecciones, cálculos, cuerpos extraños, hipertrofia benigna de próstata, enfermedades neurológicas, accidentes cerebrovasculares, en fin, ¿no? La neuropatía diabética también, que afecta a la vejiga, que se produce polaquiuria.
tenesmo, lo que hemos hablado, ¿no? Ya oriné, terminé de orinar, pero entiendo que presente que quiero seguir orinando. Persistencia del deseo orinal, enfermedades inflamatorias obstructivas y la retención urinaria, pues imposibilidad de que, ¿no? El pobre paciente no puede orinar, ¿no? No puede evacuar la vejiga por obstrucción, se puede ir desde el cuello vesical hasta la uretra, por hipertrofia prostática, cálculos, coágulos, ¿no? Lesiones traumáticas de la uretra, en fin. Doctor, disculpe, ¿la excitación puede ser un sinónimo de la disuria? ¿O Excitación. excitación? Creo que es la dificultad para orinar al inicio de la Al comienzo función. puede ser, pero lo que más usamos es disuria, ¿no? Dificultad, el paciente me arde para orinar, ¿no? Entonces, dolor podría también interpretarse, pero es la dificultad, ¿no? Que puede interpretarse como ardor o dolor. Ya, la orina, ya saben ustedes cómo es la orina, si no se fijan, la próxima vez que orinan, bien, ya, es amarilla, ámbar, dolor subterráneo, no tiene espuma. Si tiene un poquito de espuma, que al ratito se desaparece, ¿no es cierto? Ya, alteraciones, la orina puede ser de color rojo, el paciente se va a alarmar, pues no estoy orinando sangre, doctora, color rojo. Entonces, efectivamente, si es color rojo puede ser hematuria. Si se ve, si es color rojo, entonces es una hematuria macroscópica, obviamente, pero si la encontramos en un examen de orina que de repente lo hemos pedido por cualquier cosa y encontramos más de 3 glóbulos rojos por campo, estamos hablando ya de hematuria microscópica, y este puede ser de dos tipos. Tipo 1, glomerular, es decir, que el sangrado esté viniendo del mismo riñón, del glomérulo. Va a ser un poco diferente porque vamos a encontrar los eritrocitos así todos deformados, dismórficos, y a veces puede haber cilindros de glóbulos rojos, es decir, los glóbulos rojos están como han tomado el molde de los túbulos del glomérulo, ¿no? Entonces ven cilindros de glóbulos rojos. Entonces, yo observo eso en el examen de orina y digo, ya, esta es una hematuria glomerular, el problema está en el glomérulo. Pero si no está en el glomérulo, en la tipo 2, que puede ser por daño en la vía urinaria, por el cálculo, por la infección, por lo que quieran, entonces los hematíes van a ser normales, ¿no? Conservados. Entonces son la tipo 1 y la tipo 2, ¿no? Entonces, de origen renal, tienen acá toda la lista de causas que podemos ocasionar hematuria por el problema renal y en las vías urinarias, ¿no? Neoplasias, cálculos, en fin, ¿no? Pero también ese color rojo puede ser por hemoglobina. La hemoglobina y la mioglobina son pigmentos que le pueden dar un color así medio rojizo a la orina. Entonces, hemoglobinuria vamos a sospecharlo en pacientes con quemaduras extensas, con que nos ha hecho una transfusión de sangre no compatible, entonces hay una reacción ahí de destrucción, ¿no? Venenos embolizantes, hay hemólisis, cuando hay destrucción de los glóbulos rojos dentro de los vasos, se va a perder o se va a ver pues una hemoglobinuria, ¿no? Y anemias hemolíticas, ¿ya? Y mioglobinuria en los pacientes con una destrucción muscular, ¿no? La mioglobina es el músculo, entonces cuando hay una destrucción muscular extensa, puede haber mioglobina en la orina, en los síndromes de aplastamiento, accidentes de tránsito, derrumbes, terremotos, ¿no? Todo eso, el paciente viene con lesiones de aplastamiento, entonces pueden tener mioglobina. Y por último, coluria, que es la orina oscura, ¿no? A veces como la Coca-Cola, ¿no? Un color pardo, oscuro, ¿no? Por eliminación o por contenido de bilirrubina. ¿Cuál es la bilirrubina que se elimina en la orina? La directa o conjugada. La indirecta, ¿por qué no sale la indirecta de la orina? ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿Por qué no se ve? O sea, la que vemos es la directa en la orina, pero ¿por qué la indirecta no la vemos? No sale en la orina. ¿La que está pegada a quién? ¿A quién? ¿Está pegada a quién? A la albúmina. Y la albúmina es grande. La albúmina pasa por el riñón, no pasa. Entonces la que ve es la directa o conjugada, que está conjugada con ácido, ¿no? Entonces, ¿en qué? En hepatitis, en cirrosis, en obstrucción de la vía biliar, ¿no? Si hay una coledocolitiasis, por ejemplo, van a tener coluria, ¿no? Dolor, ictericia, coluria, cólica, ¿no? O sea, las heces sin color, ¿ya? Coluria. Color rojo, un color rojo medio parduzco, porfirias, que esta es una alteración genética que es por el metabolismo de las bilirrubinas, grupo E, no es raro, ¿ya? Pero van a tener así, ¿no? Característicamente una orina roja, parduzca. La orina turbia, ¿no? Con olor feo, ¿no? Que puede tener pues biocitos, moco, por infección urinaria, ¿no? A veces hasta purulenta puede ser, ¿no?
Y la orina espumosa, ¿no? Con mucha espuma, que puede, la presencia de la espuma refleja proteínas, ¿no? Se puede haber proteínuria, entonces tenemos que pensar un daño renal como en el síndrome nefrótico. Muy bien, ¿preguntas? No hay preguntas. Ya, muchas gracias.